Hace aproximadamente una semana invité al apologista católico Harbin Sagastume a sostener un debate por videollamada con reglas de polémica formal. Debido a que nuestros horarios no coinciden, ambos aceptamos debatir por intercambio de videos, de los cuales ya recibí el primero del señor Harbin y el cual procedo a refutar en esta mi primera participación. Antes que nada, deseo aclarar que no tengo nada personal en contra de Harbin y, de hecho, me parece una persona agradable. Este debate es por cuestiones de índole doctrinal y no es un duelo de personalidades. Es mi más sincero deseo que la luz de la verdad contenida en la palabra de Dios sea más evidente de lo que ya pueda llegar a ser para alguno de mis amigos católicos. Por el hecho de ser católicos, ya por ese solo hecho, están en el error. Entonces espero que esta discusión que voy a sostener con el señor Sagastume les ayude a obtener más luz para que puedan abandonar el error al ser miembros de la secta católica. Procedo a refutar los argumentos de Harbin Sagastume. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Aquella que Cristo prometió edificar? Harbin comienza su video diciendo que él es miembro de la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Note que Harbin y yo sostenemos exactamente lo mismo. Ambos afirmamos ser miembros de la única iglesia que Jesús fundó, pero es claro que pertenecemos a iglesias diferentes. Por tanto, ambos no podemos tener la razón, pues de ser así estaríamos violando el principio lógico de la no contradicción. Así que, o bien uno de los dos está equivocado, o bien los dos estamos equivocados. ¿Quién dice la verdad? ¿Harbin o un servidor? Es curioso que el mismo Harbin Sagastume, con su propia declaración, derrumba la primera proposición que hace, pues dice que la iglesia que Jesús fundó fue llamada cristianos. Pero, ¿dice la Biblia esto? ¿Dice la palabra de Dios que la iglesia que Jesús fundó fue llamada cristianos? No. Te invito a leer cualquier Biblia católica que guste y notará que por ninguna parte Dios llamó a su iglesia, al conjunto colectivo, enfatizo, al conjunto colectivo, que es la iglesia, cristianos, ni con ningún otro nombre. Si usted lee en Hechos 11:26, aquellos que fueron llamados cristianos fueron los discípulos como individuos y no la iglesia como conjunto colectivo. Es decir, los individuos que forman parte de la iglesia, no la iglesia misma. Pues es claro que en ninguna parte de la Biblia Dios le puso un nombre a la iglesia. Pero seguramente dirá Harbin, la iglesia son los miembros, por eso la iglesia es cristianos. Si Harbin dice esto, cometerá el clásico error de confundir a la iglesia como conjunto colectivo con los individuos que le componen. La Biblia hace la clara distinción entre el sustantivo colectivo iglesia y entre los individuos miembros de ella. Por ejemplo, mientras que la iglesia no tiene nombre, ninguna de las veces que aparece en el texto griego la palabra iglesia es llamada con algún nombre. Los individuos que forman parte de ella sí recibieron un nombre, cristianos, Hechos 11:26. Así que Harbin se equivoca y no es la Iglesia Universal quien es llamada cristianos o cristiana, sino, según la Biblia, los discípulos. Harbin nos tendrá que responder a las siguientes preguntas en su próxima intervención. ¿En qué parte de la Biblia Dios llamó a la Iglesia Universal Iglesia Cristianos? O al menos, ¿cuándo en la Biblia Dios llamó a la Iglesia Universal Iglesia Cristiana? Si, como Harbin dice, la iglesia que Cristo fundó fue llamada cristianos, ¿por qué la iglesia de la que es miembro se llama Iglesia Católica? ¿Por qué no se llama Iglesia Cristianos o Iglesia Cristiana? ¿Será que aun y cuando los apologistas católicos pudiesen probar que la iglesia se llama Iglesia Cristiana o Iglesia Cristianos, prefieren el nombre dado por su falsa tradición humana que el supuesto nombre bíblico? Según Hechos 11:26, ¿quiénes fueron llamados cristianos? ¿La iglesia o los discípulos? ¿Cómo dice la Biblia? Puesto que son los discípulos quienes fueron llamados cristianos, y suponiendo que los católicos sean los miembros de la iglesia verdadera, ¿por qué los católicos se identifican como católicos y no como cristianos? Si Harbin o cualquier apologista católico dice, somos cristianos católicos porque cristiano es mi nombre y católico mi apellido, ¿en qué parte del Nuevo Testamento leemos que los cristianos se identificaron como cristianos católicos? Yo leo en la Biblia de cristianos, pero no leo de católicos, mucho menos de cristianos católicos.
¿Cuándo dijeron los apóstoles, cristiano es mi nombre y católico mi apellido? Que nos responda Harbin con la Biblia. Posteriormente, Harbin cita a Ignacio de Antioquía para intentar probar que la iglesia verdadera se llama Iglesia Católica, con lo cual deseo enfatizar esto. El apologista católico, al no poder probar con la Biblia sus falsas doctrinas, recurre a la patrística, y el solo hecho de que cite a un hombre no inspirado para probar su nombre no bíblico es la mejor evidencia para dejar en claro que su nombre no es bíblico. Ignacio de Antioquía puede llamar como sea a quien sea, pero Jesús no puso nombre a su iglesia. Así que, ¿por qué hemos de creer que la iglesia católica es la iglesia verdadera si, mientras que la iglesia que Jesús fundó no fue llamada con ningún nombre, la iglesia católica sí tiene un nombre? Es claro que son dos entidades diferentes. Por tanto, la iglesia que Jesucristo prometió edificar no es la iglesia católica. En su siguiente intervención, Harbin tendrá que o bien refutar mis argumentos o bien aceptarlos. Enseguida, Harbin me pregunta de qué denominación y de qué secta soy miembro, y me pide que me presente. Un servidor no es miembro de ninguna secta ni de ninguna denominación, sino y solamente de la única iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo, la cual no es una denominación. ¿Cómo se llama la iglesia de la que soy miembro? Puesto que soy miembro de la Iglesia de Cristo, la cual no tiene nombre, puedo responder con toda certeza y con toda evidencia bíblica que la iglesia de la que soy miembro no tiene nombre, pero tiene un fundador, Jesucristo, Mateo 16:18. No tiene nombre, pero tiene un fundamento, Jesucristo y las Escrituras inspiradas, Efesios 2:20. No tiene un nombre, pero persevera en una doctrina de origen divino, la doctrina de Cristo, segunda de Juan 9. Así que, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia de la que leemos en el Nuevo Testamento, de la cual un servidor es miembro, o la llamada Iglesia Católica? El siguiente punto. ¿Pueden y deben ser bautizados los bebés como lo hace la Iglesia Católica? Harbin dice que la cuestión a tratar es a qué edad deben de ser bautizadas las personas, y con esto confunde totalmente la cuestión, pues la controversia no trata con la edad para ser bautizado alguien, sino si los bebés pueden cumplir los requisitos del bautismo bíblico y si lo necesitan. Si los bebés pueden hacer lo que la Biblia dice y necesitan el bautismo, que los bauticen. Pero los bebés ni necesitan el bautismo, ni pueden cumplir con los requisitos que anteceden, ni con las obligaciones que siguen al mismo. Primero, note por favor que el bautismo bíblico es antecedido por la fe. En Marcos 16:16, el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor utiliza la conjunción copulativa griega kai, la cual tiene como función gramatical unir a la palabra o frase que le antecede con la palabra o frase que le sigue, de una forma tan estrecha que no se puede separar el bautismo de la fe ni la fe del bautismo. Puesto que un bebé no puede creer, un bebé no puede, ni debe, ni necesita ser bautizado. Pero si Harbin dice que un bebé sí puede creer, entonces, primero, debe probar que el bebé puede creer. Segundo, si puede probar que el bebé puede creer, tiene que probar qué es lo que el bebé puede creer. ¿Cree un bebé que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Puede un bebé creer que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Tercero, si Harbin puede probar que un bebé puede creer y que puede creer lo necesario para que pueda ser bautizado, tendrá entonces que probar que el bebé quiere creer. Pues si los bebés pueden creer, se sigue que pueden querer creer o pueden no querer hacerlo. ¿Cómo sabe Harbin Sagastume cuáles bebés pueden y quieren creer? ¿Cómo lo sabe la Iglesia Católica? ¿Cómo saben cuáles no pueden creer aunque quieran y cuáles no quieren creer aunque puedan? Que nos responda Harbin. Segundo, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Observe por favor que nuevamente se utiliza la conjunción copulativa griega kai, en español y, arrepentíos y bautícese. Así que el arrepentimiento es inseparable del bautismo. Puesto que un bebé no puede arrepentirse, un bebé no puede ni debe ni necesita ser bautizado. Pero si Harbin nos dice que el bebé puede arrepentirse, entonces, primero, Harbin debe probar que el bebé puede arrepentirse. Segundo, si puede probar que el bebé puede arrepentirse, tiene que probar que tiene algo de qué arrepentirse. Pero lo único que un bebé ha hecho es nacer. ¿Es pecado nacer? ¿Se ha de arrepentir un bebé de nacer? Usted sabe que no. Tercero, si Harbin puede probar que el bebé puede y tiene de qué arrepentirse, ahora tiene que probar que el bebé quiere arrepentirse. Pues si algún bebé pudiese, tuviese y quisiese arrepentirse, lógicamente otros no querrían.
¿Cómo probará que el bebé quiere arrepentirse y cómo distingue la Iglesia Católica entre los que sí quieren y los que no? Tercero, cuando el eunuco le preguntó a Felipe qué podía impedir su bautismo, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 37-38. Note que el que Felipe fuese bautizado, que el eunuco fuese bautizado, estaba supeditado a que él creyera o no, lo cual ya abordamos en el primer punto. Pero, ¿cómo supo Felipe que el eunuco había creído y por tanto podía y debía ser bautizado? Según la Biblia, porque el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Puede un bebé católico hacer esto? ¿Puede un bebé católico confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios? Puesto que no puede confesar a Jesús como el Hijo de Dios, el bebé no puede, ni debe, ni necesita ser bautizado. Siguiente. El bautismo bíblico es para el perdón de los pecados, Hechos 2:38. Pero los bebés no son pecadores, y tan no son pecadores que el Señor dijo que de ellos es el reino de los cielos, Mateo 18:14. Por tanto, los bebés no necesitan el bautismo bíblico. Aclarada la cuestión y los requisitos y propósitos del bautismo bíblico, le tocará a Harvin probar que, o 1, los requisitos bíblicos previos al bautismo no son requisitos bíblicos, o 2, que los bebés pueden cumplir estos requisitos. ¿Qué nos dice Harvin? Él cita Hechos 2:39, el cual dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y pregunta: ¿a qué edad comienza uno a ser hijo? Le respondemos con la Biblia: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lucas 1:36. Note que Juan aún no había nacido, pero el ángel le llama hijo. Por tanto, si se es hijo desde que se está en el vientre de la madre, ¿por qué los católicos no los bautizan a los bebés desde que están en el vientre de la madre, siendo que a partir de ahí comienzan a ser hijos? Que es la pregunta que hace Harvin. ¿Los bautizan desde que están en el vientre? No. Así que Sagastume no es consecuente con su argumento. Pero, ¿es cierto que hijos en Hechos 2:39 incluye bebés? Es claro que no, pues el contexto nos muestra que la promesa del versículo 39 sería para aquellos que cumplieran los requisitos dados a aquellos para quienes estaba destinada. Aquellos para quienes la promesa, incluyendo los hijos, tenían que 1. Arrepentirse, verso 38. ¿Puede un bebé arrepentirse? Si no, entonces hijos no incluye bebés. 2. Aquellos para quienes era la promesa tenían que ser llamados por el Evangelio, versículo 39. ¿Puede un bebé ser llamado y responder a ese llamado? No, entonces hijos no incluye bebés. 3. Aquellos para quienes era la promesa tenían que entender la testificación y la exhortación, versículo 40. ¿Puede hacer esto un bebé? No, entonces hijos no incluye bebés. 4. Aquellos para quienes era la promesa tenían que recibir la palabra en obediencia. ¿Puede hacer esto un bebé? No, entonces hijos no incluye bebés. 5. Aquellos para quienes era la promesa perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones, Hechos 2:42. ¿Puede hacer esto un bebé? No. Entonces los bebés no deben, ni pueden, ni necesitan ser bautizados, y la Iglesia Católica enseña falsa doctrina. Ahora bien, la forma del bautismo, que es el último punto. Harvin dice que el bautismo no consiste en sumergir, y que se puede ser bautizado como los apóstoles cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el cual les fue derramado. Por tanto, concluye Harvin, el bautismo puede ser derramando agua sobre la cabeza del bebé. Él dice que la palabra sumergir no aparece en la Biblia, pero ¿quién dice lo contrario? Yo no sostengo que la palabra sumergir aparece en la Biblia. La cuestión no es si sumergir aparece o no. La cuestión es ¿qué significa la palabra bautismo? Lo que dice la erudición del idioma griego respecto a la palabra bautismo. La palabra griega baptizo, que es vertida en español como bautismo, significa proceso de inmersión, sumersión y emergencia. Se usaba entre los griegos del teñido de vestidos, de sacar agua introduciendo una vasija en otro más grande, etc. Plutarco la usa de sacar vino introduciendo la copa en el cuenco. Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W. Vine. Bautismo es el proceso de inmersión, sumersión y emergencia, de tal forma
que se usa en referencia al bautismo del Espíritu Santo de manera figurada, pues estos, los apóstoles, es en el Espíritu Santo que los apóstoles vivieron el proceso de inmersión, sumersión y emergencia. Bautismo significa exactamente lo mismo. Es digno de notar que en el pasaje que Harvin cita de Hechos 2, cuando se lee que el bautismo fue derramado, se utiliza no la palabra griega baptizo, sino ekeo, que significa derramar afuera, según W. Devine. Así que, mientras que el Espíritu Santo fue derramado, ekeo, los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, baptizo, en sentido figurado, fueron inmersos en él. Lo que dice la Iglesia Católica de la palabra bautismo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, página 284, número 1214, se escribe respecto al bautismo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptizein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Así que, según la erudición del idioma griego y según la Iglesia Católica, su propio catecismo, bautismo significa inmersión. Por tanto, la Iglesia Católica se aparta de la enseñanza bíblica y no bautiza, sino que derrama agua sobre la cabeza de los bebés, una enseñanza falsa más de la Iglesia Católica. Al final de su video, Harvin Sagastume dice que los bebés sí tienen emociones y cita el caso de Juan saltando en el vientre de su madre. Se concede que los bebés tienen emociones, pero ya en la parte que he dedicado a enfatizar los requisitos previos al bautismo, he mostrado que los bebés no pueden cumplir con los requisitos mismos. Si Harvin dice que sí, tendrá que probarlo. En resumen, he probado que la Iglesia Católica no es la Iglesia de la que leemos en el Nuevo Testamento, no es la Iglesia que pertenece a Cristo, ni enseña la doctrina apostólica, pues tiene nombre, mientras que la Iglesia que el Señor prometió edificar no tiene. Rocía a bebés, mientras que la Biblia enseña que eran creyentes arrepentidos que confesaban su fe en Jesús los que eran bautizados. Es claro que la Iglesia Católica es una secta. Toca a Harvin refutar no uno o dos de mis argumentos, sino todos los que presenté, pues con un solo argumento mío que él no derrumbe, mi afirmativa se sostiene y la Iglesia Católica es una secta.